Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Nuestro tema del día de hoy es Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver chicos, este tema es un tema súper interesante, ya que vamos a abordar un tema fundamental para entender al mundo moderno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello debemos irnos un poquito antes en la historia, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. Las consecuencias de esta guerra fueron profundas y llevaron a un momento crítico en el que las naciones del mundo se vieron obligadas a repensar cómo garantizar la dignidad humana y evitar que algo tan terrible volviera a suceder. El saldo de la Segunda Guerra Mundial fue muy trágico. Fueron alrededor de 54 millones de muertos, millones de heridos, millones de desplazados y millones de desaparecidos. Gran parte de las víctimas fueron civiles, víctimas de los bombardeos, la desnutrición y las enfermedades. Este conflicto dejó un continente entero, a Europa, en ruinas y regiones como Asia y África igualmente devastadas. La magnitud de la tragedia obligó a los líderes del mundo a reflexionar sobre la necesidad de un cambio profundo en la forma de organizar la sociedad global. La necesidad urgente de crear un sistema internacional que protegiera los derechos fundamentales de las personas, sin importar su raza, religión, nacionalidad. Así nació en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como vimos, la Segunda Guerra Mundial dejó al mundo entero al borde de la desnutrición. Fue un conflicto que no solo implicó la muerte de millones de personas, sino que también la pérdida de valores fundamentales, como la dignidad humana, la libertad y la igualdad. El holocausto fue uno de los episodios más atroces, donde millones de judíos y otras minorías fueron asesinados en campos de concentración bajo el régimen nazi. Además, las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron al planeta entero en riesgo de una desnutrición total y también de destrucción. Después de esta tragedia, la comunidad internacional se dio cuenta de que era necesario tomar medidas para evitar futuros conflictos y asegurar el respeto de la vida y la dignidad humana. En este sentido, uno de los grandes retos era reconstruir no solo las ciudades, sino también las relaciones humanas y políticas. Era necesario garantizar que nunca más las ideologías extremas que llevaron a la guerra pudieran prevalecer sobre los derechos fundamentales de las personas. En 1945, tras el fin de la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, que fue la ONU, con el propósito de proveer la paz, la seguridad internacional y la defensa de los derechos humanos. Fue entonces, en 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento es considerado uno de los logros más importantes del siglo XX, ya que establece una serie de derechos fundamentales que todas las personas, sin importar su origen, género, religión o estatus social, deben disfrutar. Entre los derechos fundamentales reconocidos en la declaración se encuentra el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, opinión y culto y la igualdad de la ley. El derecho a vivir en una familia, a acceder a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad social y a participar en la vida política de su país. Este fue el primer paso para reconstruir a la humanidad después de una terrible guerra, estableciendo así las bases para un mundo en el que se representarán los derechos de cada ser humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo es un conjunto de principios éticos, sino también un documento político de gran trascendencia. Reconocer estos derechos implica que todas las personas tienen el derecho a participar libremente en la vida política de sus países, al elegir y ser elegidos, a expresar sus ideas sin temor a represalias. En resumen, el respeto por los derechos humanos es la base de una verdadera democracia.
Kofi Annan, y expresidente de la ONU y hombre que ganó un premio Nobel de la Paz en 2001, dijo una vez: el respeto a uno mismo, a los demás, a las diferencias, es la base para el cumplimiento de los derechos humanos. Esta frase resalta que los derechos humanos no solo son un conjunto de reglas, sino que también son un compromiso ético y moral que todas las naciones deben garantizar para sus ciudadanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo tiene repercusión en el plano internacional, sino que también tiene un impacto local en los países miembros de la ONU. A medida que las naciones adoptaron la declaración, comenzaron a revisar sus legislaciones y a crear instituciones para poder proteger a todos sus individuos. Hoy más que nunca, es importante que recordemos que los derechos humanos no solo son un conjunto de normas abstractas, sino que son un derecho que nos pertenece a todos, que nos protegen como seres humanos. Es nuestra responsabilidad promover y defender estos derechos en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, para garantizar un futuro más justo, igualitario y pacífico para todos. Entonces, chicos, esto es la historia de pues cómo fueron las guerras, las bombas y cómo llegamos a donde estamos hoy en día. También hablamos de Kofi Annan, que fue el presidente de la ONU en 2001. Saben que tenemos dos deberes hasta las 10 de la noche, así que espero verlos la próxima semana. Chao, chao, cuídense muchísimo.